ahora la palabra de Dios establece que Pedro empieza a caminar sobre el agua. Oiga lo que Pedro está haciendo, que eso parece algo prácticamente de película. Pedro empieza a caminar sobre el agua y Pedro trata de alcanzar al maestro donde está. Pero ahora, en medio de esto, a Pedro le pasó la tercera cosa que provoca el temor. Y la tercera cosa que provoca el temor es que el temor produce un desenfoque. El temor produce en nuestra vida un desenfoque, porque ahora Pedro empezó a caminar en medio de la mar, pero sus ojos estaban puestos en Jesús, sus ojos estaban puestos en el maestro. Pero ahora dice la Biblia que Pedro se desvió su mirada de Jesús y dice que empezó a mirar el fuerte viento. Míralo ahí como dice Mateo 14:30, dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. El temor lo que va a producir en nuestra vida es un desenfoque. Y este desenfoque va a producir que nosotros veamos cosas que no existen. Porque yo le voy a decir algo: el viento yo nunca lo he visto. No sé usted, pero yo nunca he visto el viento. El viento es probable que usted lo sienta. El viento es probable que usted sepa que está ahí. Pero el viento yo nunca lo he visto. Porque el temor produce en nuestra vida ahora que nosotros empezamos a ver cosas que no existen. Nosotros empezamos ahora a tener preocupaciones por cosas que realmente no tienen relevancia. Y el temor lo que va a producir es un miedo en tu vida, donde nosotros vamos a quitar el enfoque del Señor, donde nosotros vamos a quitar el enfoque de la palabra que Dios nos dio, donde nosotros vamos a quitar el enfoque de la palabra que Dios ha puesto sobre nosotros. Y vamos a empezar a ver problemas en la casa donde no hay. Vamos a empezar a ver dificultades en la escuela donde no hay. Vamos a empezar a ver dificultades en la familia donde no la hay. Porque ese miedo está generando en nosotros una tempestad que realmente no existe. Y Dios te está diciendo: en el momento que tú mantengas tu mirada en mí, tú te vas a dar cuenta que el viento tú lo estás sintiendo, pero no va a provocar que te hundas. Te vas a dar cuenta que es probable que tú sientas las tempestades, pero mientras mantengas tu mirada en mí, yo voy a hacer que tú permanezcas de pie. Te vas a dar cuenta que aunque esté viendo los problemas, lo estés sintiendo, si tu mirada está puesta en mí, te vas a dar cuenta que yo no voy a permitir que tú te hundas. Y ahora, la cuarta cosa que provoca el temor en nosotros, y el temor ahora provoca en nosotros, nos empieza a generar dudas. Las dudas que nosotros tenemos es que ahora, como el temor provocó que nosotros veamos cosas que no existen. ¿Cómo genera que veamos cosas que no existen? Que nosotros pensamos que a nosotros no nos valoran como valoran a los demás. Y nosotros nos sentimos rechazados. Pero realmente eso no es así. Realmente eso no existe. Podemos llegar a pensar: bueno, es que mis padres no me quieren a mí como los otros padres quieren a los otros jóvenes. Pero ese es el temor generando cosas en nosotros que no existen. Y cuando ya esos escenarios se crean en nuestra mente, se crean en nuestra cabeza, entonces lo que pasa ahora es que empezamos a generar dudas. Y empezamos a dudar de quiénes somos realmente. Empezamos a dudar si fue Dios realmente que nos llamó. Empezamos a dudar, y Pedro ahora empieza a dudar y dice: wow, es probable que este viento provoque que yo me hunda. Y esta duda hizo olvidar a Pedro que él no iba encima del agua porque él era Pedro. Él iba por encima del agua porque él tenía una palabra, y es que Jesús de Nazaret le dijo: camina. Él iba por encima del agua porque él tenía una palabra, y era que el maestro le había dicho: tú tienes que avanzar. Cuando la duda viene a nuestra vida, nos hace olvidar todas las cosas buenas que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando la duda llega, nos hace olvidar lo fiel que Dios ha sido para con nosotros. Cuando la duda llega, nos hace olvidar que el Señor te dijo: ven y camina. Ahora Pedro no está mirando que él está sobre el agua. Ahora Pedro no está mirando que él tiene una palabra. Lo que él está viendo es un viento contrario que está tratando de hundirlo. Y eso empieza a generar duda en él. Y será
será Dios que me llamó, y será Dios que me haya dicho que yo debo hacer esto, y será que el Señor realmente está conmigo, será que es Dios que me está mandando a caminar. Y esas dudas lo que hicieron fue que provocaron un peso en Pedro, donde él lo que hizo fue que empezó a hundirse. Cuando el temor llega a nuestra vida, el temor nos provoca como un peso en nuestros hombros, provoca como un peso en nuestra mente, donde esas preocupaciones empiezan a hundirnos, donde esas preocupaciones empiezan a agobiarnos, donde esas preocupaciones lo que hacen es en nosotros que empiezan a hundirnos. El que anda con una palabra de parte del cielo anda ligero, anda como que no anda pesado, anda como que pesa como 10 libras solamente, anda ligero como una pluma. Pero inmediatamente el temor se pone sobre tus hombros, tú sientes un peso que comienza a hundirte en medio del mar, tú sientes un peso que comienza a hundirte en medio de la tempestad. Y ahora Pedro hizo lo que nosotros debemos hacer en estos momentos de temor, porque aunque el temor no debemos tenerlo, aunque el temor no debemos sentirlo, nosotros somos humanos. Hay momentos donde inevitablemente sentimos el temor, porque es una reacción del cuerpo humano, es una reacción neurológica. Eso es como una defensa que el mismo ser humano tiene: sentir temor, sentir miedo. Y como Dios sabe que nosotros somos humanos, como Dios sabe que el temor y el miedo puede visitar la puerta de cada uno de nosotros, Él es misericordioso. Y Pedro lo que hizo fue, en ese momento de temor, es que Pedro clamó al lugar correcto. Cuando ya tú reconoces que el temor te ha paralizado, cuando ya tú reconoces que el temor te ha desenfocado, cuando ya tú reconoces que el temor ha generado en ti dudas, cuando ya tú reconoces que el temor te ha quitado el gozo y tú sientes que te estás hundiendo, no podemos permitir que el temor nos hunda por completo. Debemos hacer como hizo Pedro. Y Pedro dijo: es probable que me hundí, pero yo sé que el mismo que me llamó tiene la capacidad de levantarme. Y Pedro dijo: sálvame, maestro. Pedro clamó con desesperación y dijo: yo necesito que tú me salves, yo necesito que tú intervengas. Yo creo que si hay algún joven aquí, si hay algún niño, si hay algún adulto, alguna mujer, algún hombre que siente que ya el temor lo está hundiendo, que la duda llenó su casa por completo, hoy no vine a condenarte ni a juzgarte, vine a decirte que todavía tenemos oportunidad de clamar al Dios Todopoderoso y decirle: Señor, yo quiero que tú me salves. Señor, yo quiero que tú intervengas en mi casa. Señor, yo quiero que tú intervengas en mi familia. Señor, yo quiero que tú hagas algo conmigo. Y ahora dice la Biblia que cuando Pedro empieza a gritar desesperadamente, dice la Biblia que Jesús le extendió su mano. Si Jesús le extendió la mano, mire lo que dice: al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Tiene que ver con que lo agarró. Pero si Jesús extendió su mano, pastor, eso me deja entender a mí que Jesús no estaba tan lejos de Pedro como él pensaba. Porque no dice la Biblia que Jesús corrió hacia Pedro y le extendió la mano. Solo dice que Jesús extendió su mano. Esto me enseña a mí que Jesús no estaba lejos, pero los problemas, el desenfoque, la duda hizo pensar a Pedro que Jesús estaba alejado de él. Hizo pensar a Pedro que él estaba en medio del mar. Pero en el momento que él pidió ayuda, se dio cuenta de que Jesús estaba más cerca de lo que él pensaba. Muchas veces nosotros vemos los problemas en la casa, nosotros vemos los problemas en la familia, nosotros vemos los problemas en el matrimonio, nosotros vemos los problemas en la escuela, nosotros vemos los problemas en cualquier área de la vida. Y estos problemas lo que generan en nosotros es un sentimiento de que Jesús está lejos. Genera en nosotros un sentimiento que dice: si yo le clamo, Él no me va a responder. Genera en nosotros un sentimiento de: yo tengo que gritar muy fuerte porque Jesús está lejos, Jesús me dejó. Pero no, Jesús está más cerca de lo que tú piensas. Jesús solo está a la altura
altura de un clamor para que le extienda su mano. Jesús está al lado tuyo diciendo: yo solamente estoy esperando que tú clames. Jesús está al lado tuyo diciendo: yo solamente estoy esperando que tú digas que te salve, para yo extender mi mano, tomarte de la mano y levantarte. Alguien adora a Dios hoy. Mira, y ahora cuando Jesús levanta a Pedro, Jesús primero lo levantó. Y ahora cuando Jesús lo levanta, dice la Biblia que Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si usted se fija, Jesús no corrige a Pedro inmediatamente, sino que Jesús primero lo levanta. Jesús, antes de corregirte, te va a levantar primero. Porque muchas veces nos han enseñado como, y vemos a Dios como un hombre que está en el cielo con una barba y un rayo en la mano, esperando que nosotros fallemos para Él tirarnos el rayo y acabar con nosotros. Muchas veces nos han mostrado a Dios como un viejo enojado allá en el cielo, solamente mandando castigo. Pero no. Dios sabe que nosotros podemos fallar, y Dios no nos va a dejar en el suelo. Él primero nos va a levantar, y luego que nos levante, entonces nos va a decir en las áreas que fallamos, para que no lo volvamos a hacer de nuevo. Él agarró y levantó a Pedro y lo restauró, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la gente critica mucho a Pedro y conoce como el Pedro que se hundió. Pero yo le voy a decir algo: ¿cómo Pedro regresó a la barca? Le quiero dejar esta pregunta de reflexión: ¿cómo Pedro regresó a la barca? La Biblia no dice que Jesús lo cargó. La Biblia no dice que Jesús se lo puso en el hombro. La Biblia dice que Jesús lo levantó. La Biblia dice que Jesús se asió de él. Quiere decir que Jesús lo levantó y le dijo: camina de nuevo y vamos a regresar a la barca. Cuando el temor nos inunda, cuando el temor nos hunde, Jesús no te deja en el suelo. Jesús no te carga. Él te dice: yo te voy a levantar, pero para que lo hagas por ti mismo. La gente lo conoce como el Pedro que se hundió, pero no lo conoce como el Pedro que regresó caminando. Yo no sé dónde el temor te hundió, no sé dónde el temor te dejó, pero Dios no te va a dejar hundido. Dios te va a levantar y te va a decir: camina de nuevo. Dios es un Dios de oportunidades, y Dios te está diciendo: no importa dónde te hundiste. Dios está diciendo: no importa dónde caíste, allí yo te voy a levantar para que vuelvas y camines con Él, para que vuelvas y camines conmigo, para que vuelvas a la barca. ¿Quién anda contigo? ¿Quién anda contigo? Porque esto ahora es lo que va a determinar el éxito que nosotros vamos a tener en nuestro caminar. Porque si Dios sabe de un temor que va a visitarnos, si Dios nos advierte de un temor que va a visitar nuestras vidas, es porque nosotros no estamos exentos a las situaciones difíciles. Es porque nosotros no estamos exentos a las pruebas. Es porque nosotros no estamos exentos a los problemas. Es porque nosotros no estamos exentos a las dificultades. Si Dios nos está advirtiendo de un temor, de un miedo, de una duda que nos va a visitar, que nos va a levantar, una duda que va a generar en nosotros angustia, es porque Dios sabe que habrá momentos difíciles. La Biblia dice que Dios se le aparece a Josué. Ahora Josué tiene una misión demasiado difícil, y es que la misión de Josué es seguir con el legado de Moisés. La misión de Josué es seguir con todo lo que Moisés hizo. Y Josué sabía y había visto todos los milagros que Moisés había hecho. Josué sabía que Moisés había abierto el mar. Josué sabía que Moisés había orado para que maná descendiese del cielo. Josué sabía que Moisés había orado para que una roca botara agua. Y Josué ahora es probable que sienta cierta duda en el llamado que va a ejercer, porque él ahora tiene que seguir los pasos de un gran hombre de Dios. Y Dios le aparece y le dice: esfuérzate y sé valiente. Y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero la clave que Dios le da a Josué para echar todo temor es que Dios le dice a Josué: así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Lo que Dios le está diciendo a Josué: todo lo que tú viste que Moisés hizo, no era porque Moisés era el mejor, no era porque Moisés no
tenía problemas. Moisés tenía luchas y batallas como todos nosotros tenemos, pero era que Moisés no andaba solo. Moisés andaba con un Dios todopoderoso, y ese Dios no se quedó en el Antiguo Testamento. Ese Dios no es un recuerdo, ese Dios no es una historia, ese Dios no es ficticio, no es algo que te contaron. Ese Dios está vigente y está diciendo: yo también ando contigo, así como anduve con Moisés, así como anduve con Josué, así como anduve con todos ellos, yo también ando contigo.